corazón a tus pies, te entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida.
Muy buenos días con todos. Es un gusto para mí en esta mañana poder compartir el mensaje con todos ustedes. En verdad, ha sido desgarrador todas las escenas que hemos tenido que vivenciar a lo largo de este periodo de pandemia. Todas aquellas pérdidas que han sufrido diversas familias. Y en verdad eso ha constreñido nuestros corazones, y ciertamente necesitamos algo que nos pueda alentar, que nos pueda dar ánimo, que nos pueda dar fortaleza, pero a la vez también que nos pueda desafiar. Y vamos justamente eso en esta mañana, a poder ver algunos detalles importantes cuando Jesús sana al hijo de la viuda de Naín. Y entonces hay algunos detalles que tenemos que prestarle muchísima atención para poder sacar lo mejor, aquellos cristales para ver qué nos quieren enseñar en esta oportunidad. Habían en aquel escenario muchísimos discípulos que habían creído justamente en Jesús por los milagros que había hecho, y también muchos seguidores solamente que les gustaba el hecho de ver algo novedoso, de ver la fama de Jesús que se expandía. Y entre todos ellos comentaban lo que había acabado de suceder, es decir, vieron cómo Jesús, aún desde su posición, solo con su hablar, había sanado al siervo del centurión. Y todos se preguntaban, ¿qué quería decir entonces el Señor con que no había hallado ni aún en Israel tanta fe? Entonces todos se apresuraron a seguirle, para ver qué es lo que tiene determinado hacer Jesús. Y ciertamente así lo fue, porque se procuró en su corazón irse a Naín. ¿De dónde surge esa necesidad de irse a un pueblo que está situado quizás, algunos dicen a 12, 15, 20, quizás 30 kilómetros de donde estaban ahí en Capernaum? Pero qué interesante, mientras todos ellos ya estaban llegando a este sector de Naín, también había otra gran multitud que en cambio salía o estaba paseando, por así decirlo, en la ciudad, en el sentido de cargando un féretro, y todos estaban consternados, todos estaban llorando, principalmente la madre de la víctima. Y en ese sentido Jesús la vio y tuvo compasión, y simplemente la consoló inmediatamente y procedió a hacer un milagro sin que se lo pidieran. Entonces podemos ver el gran amor que hacía Jesús en todo ese panorama de poder brindar sanidad, de poder dar sus señales y sus prodigios. ¿Qué quería expresar, qué quería enseñar con cada uno de ellos? Porque no es que actuaba de una manera desincronizada, mucho menos fuera de la voluntad de su Padre, como siempre dijo, sino más bien que todo marca una enseñanza, todo marca una esperanza. Vamos a leer este pasaje que está en Lucas, el capítulo 7, desde el versículo 11. Vamos a leer Lucas, el capítulo 7, desde el versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Es un pasaje bastante característico en algunos aspectos.
Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a analizar, en primer lugar, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús cuando comenzó a surgir esta gran necesidad del hijo de la viuda de Naín que había fallecido? Y en muchos de los casos, porque vamos a ir haciendo con la aplicación de una vez, y en ese sentido, muchos de nosotros también nos preguntamos, ¿dónde está Jesús cuando quizás yo más lo necesito? ¿Dónde está Jesús cuando verdaderamente mi familia está totalmente atormentada o está atravesando una situación difícil? Necesitamos de Dios, pero sin embargo parece que Él está distante. ¿Dónde está Jesús? Y quizás esa gente que estaba acompañando a la viuda de Naín se preguntaba eso. Se preguntaba que había aquel Jesús de Nazaret que estaba haciendo señales y prodigios, ¿y por qué justamente no está aquí? Pero solo es un decir, porque ciertamente no lo esperaban, inclusive. Pero nosotros, en cambio, siempre lo estamos esperando, y esperamos que Él socorra de alguna forma nuestras necesidades. Pero no nos damos cuenta que de una u otra manera Jesús está obrando. Y hasta cantamos, ¿no? Aunque no te pueda ver, estás obrando. Sí, y eso es muy cierto. Jesús estaba ahí en el relato, estaba en Capernaum. Algunos dicen, ya lo dije, ¿no? Ya lo mencioné, a 12, quizás 15, 20, 25, 30 kilómetros, porque no pueden establecer la exactitud, pero ciertamente estaba ahí en este otro lugar donde había acabado de realizar otro de esos grandes milagros, y que aún con su hablar había sanado al siervo del centurión. Y este siervo del centurión fue un caso típico de una fe genuina, de una fe muy, muy grande. Por eso mismo inclusive Jesús lo dijo, ¿no? Que no había hallado una fe tan grande ni aún en Israel. Todos estaban comentando quizás de eso, y él tenía que ciertamente saber que ahí en Capernaum Jesús había sanado al siervo del centurión, aún solo con su hablar. Pero entonces, cuando nosotros nos preguntamos ¿dónde está Jesús?, tenemos que respondernos: Jesús sigue obrando, Jesús está ejerciendo su ministerio. Y para alguno de los pobladores o de los que estaban ahí en la escena de la viuda de Naín, la respuesta era la misma: Jesús está ejerciendo ministerio. No es que está despreocupado, no es que está haciendo alguna situación que está lejos de lo que el Señor ha establecido, de los propósitos de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Juan 5:17, y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Obviamente en aquel contexto que le estaban reclamando del por qué hace ciertas acciones, ciertas cosas en el día del reposo, pero ciertamente que sabemos que esta expresión es un presente continuo, aún con ese detalle del día de reposo, pero el Señor siempre está obrando, no descansa. Y por eso algunas veces incluso entre cristianos utilizamos, ¿no? Decimos que cuando supuestamente nos queremos dar un descanso o algo por el estilo, dice que en las tinieblas, o en este caso el adversario, no se da tampoco vacaciones, no se da descansos. Entonces, ¿por qué algunas veces nosotros quisiéramos darnos ese tipo de descanso, de trabajar en el ministerio, de ejercer lo que a Dios le agrada, o de buscar la santidad, de buscar su nombre, de buscar su voluntad? Y este caso no es la excepción. Entonces, siempre que uno se pregunta ¿dónde está Jesús?, nos damos cuenta que Él está obrando, Él está ministrando a sí mismo a favor de los que le aman. No sabemos, quizás en qué familia ahorita está obrando, en qué familia está ministrando, qué es lo que está respondiendo, a qué oración está haciendo énfasis el Señor, pero lo está haciendo. Entonces, cuando el Señor se propone dirigirse, se propone irse a Naín, todos se preguntan ¿cómo así? ¿Por qué Naín? A ver, no sería extraño que siguiendo en este caso a un líder y diga, ¿sabe qué? Se me ocurre y ahorita quiero ir a Riobamba.
o ahorita quiero ir a Azogues. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué vamos a hacer? Ni siquiera había un plan establecido. Todos se pueden llegar a preguntar eso. Pero, entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor quiere ir a Naín? Es porque ya tenía un caso presente. Ya tenía el Señor que verdaderamente tenía en cuenta que iba a obrar a favor de la viuda de Naín. Iba a obrar a su favor. Entonces, sabemos que Dios ya tiene presente cada uno de nuestros casos. Cada uno. No quepa la menor duda. Tiene presente tu caso, tiene presente mi caso, tiene presente el caso de cada uno de nosotros. ¿Y por qué a Naín? Es porque le era necesario pasar por ahí. Este es un detalle muy, muy importante, ¿no? Porque ¿se recuerdan cuando dijo eso el Señor? También lo dijo en Juan 4:4 cuando se iba a tener el encuentro con la mujer samaritana. Y entonces, ¿qué dijo? Le era necesario pasar por ahí. Y ese necesario es un asunto muy crucial, porque significa un asunto que debe atenderse. Es decir, hay una necesidad que va a ser atendida y que el Señor la está considerando, porque Cristo quería glorificarse, tenía una participación muy especial, algo quería hacer. Entonces, ojo, tenemos que tomarlo muy en cuenta. El Señor se propone ir al sitio donde tú estás y el Señor entonces va para donde tú estás. ¿Por qué? Porque tiene presente tu caso, tiene presente mi caso, tiene presente el caso de alguno de nosotros. El Señor está ahí para contestar, para poder consolar, para poder fortalecer. Entonces, Jesús viene primeramente a Naín con una multitud muy grande que le está siguiendo, todos comentando entre ellos del milagro que habían presenciado, como ya lo dijimos. Y del otro lado, es decir, va a venir la otra muchedumbre, en cambio que está lamentando la pérdida de un ser querido, la pérdida en este caso del hijo de la viuda de Naín. Y como estamos resaltando ahorita aspectos importantes, era único, era el hijo único en este caso de ella y que había quedado como tal, entonces después de haber perdido a su esposo. Por ejemplo, entonces estas dos muchedumbres, estos dos grupos se encuentran. Debe haber una intersección, debe haber un punto de encuentro exacto donde nosotros estamos ahí justamente yendo hacia Él, yendo hacia Jesús, yendo hacia donde está el Señor y que Él también quiere abrazarnos y quiere venir hacia nosotros. Debe haber ese encuentro exacto, esa intersección donde tanto los que vienen con gozo y los que van con aflicción se topan. Y en este caso también podemos decir, por eso mismo, siempre que hay una persona o alguna necesidad, quizás hay alguien ya esperando o en camino que también tiene una respuesta aliciente para tu vida, para mi vida, para la vida de cualquiera de nosotros. Esta viuda, como decimos, ya había perdido su esposo. Entonces, no es que no había experimentado ese dolor, pero por el mismo hecho que ya había perdido a su esposo, es que en cambio ahora fue muy lamentable porque también perdió a su hijo. También perdió a su hijo. Y esa parte es la que quiere atender Jesús justamente. No nos dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir. No lo dejará. Y ahí, juntamente con esa prueba, con esa aflicción, también dará la salida. Ahí fue que el Señor actuó, porque había un luto. Como sabemos, todo este escenario era de luto, había gran tristeza, porque decían, como hasta ahora, ¿no? En la sociedad, justo a la pobre mismo le pasa una y otra cosa. Pero obviamente depende del sentido con el que se lo diga. Ahora ya es en cuestión de chisme y tantas otras cuestiones, como sabemos, pero
En cambio, en aquel entonces quizá, bueno, también había de las dos partes, ¿no? Quizás muchos que criticaban y que sentían una lástima insana hacia ella, pero también en cambio está la gente sincera que verdaderamente se dolía con ella, ¿no? Decir, perdió recientemente a su esposo y ahora también en cambio a su hijo. Es decir, hubo una víctima fatal en este escenario, una pérdida fuerte, un dolor insoportable que prácticamente conllevó a que todos se condolieran con ella, a que todos estuvieran presentes de alguna forma, y es lo que debe conllevar también cuando vemos a alguno de nuestros hermanos, alguna situación de necesidad que también en verdad nos conmueve, nos debe conmover para que podamos prestar ayuda. Claro está, no es que todos tenemos la capacidad de poder ayudar de alguna forma más material como quisiéramos hacerlo quizás, pero también está el hecho de orar, el hecho de sumarse a las oraciones que convoca incluso la iglesia para esta finalidad, condolernos. Sabemos que si un miembro padece, todos están afligidos con él. Si un miembro está alegre, pues todos estaremos alegres con él. Parte de los deberes cristianos que el Señor nos dejó a través de sus escrituras. Pero entonces Jesús sabe lo que es valioso y único para ti. Estamos representados justamente en esta viuda. Estamos representados. ¿Por qué? Porque ciertamente entonces el Señor conoce qué es lo más valioso, qué es lo que estás necesitando, qué es lo que te aqueja, qué es lo que prefieres, que es cada detalle de lo que tenemos en nuestro corazón. El Señor ya lo conoce y por eso mismo quiere intervenir, quiere darte lo mejor, quiere verdaderamente comenzar a obrar para que veas que Él es Dios, porque Él quiere glorificarse. La viuda, al verse envuelta en esta pérdida, en este luto, ni siquiera le pidió. No es que vemos como en otros pasajes quizás que al ver a Jesús enseguida se le abalanzó y le dijo, Jesús, sana o salva, resucita a mi hijo. Ni siquiera sabía quizás algunos conceptos, pero vemos que Jesús por iniciativa propia lo sabía, que ya iba a hacer aquel milagro. ¿Por qué? Porque esa era su comisión ahí en la tierra. Él fue enviado, como bien sabemos. Qué maravilloso que Cristo fue encarnado y vino a esta tierra para poder suplir las necesidades que teníamos de distanciamiento, incluso en la comunión con Dios. Él restableció esa relación rota y tenía el mismo hecho de esa misión de ir sanando, de ir dando alegría, de ir totalmente innumerables milagros. ¿Para qué? Para que comprendiéramos que es Dios el que se interesa por cada uno de nosotros, aún siendo tan pequeños, aún siendo tan insignificantes, pero que somos grandes en el reino de los cielos. Entonces tenía esa comisión y, como dicen algunos autores, inclusive esa funcionalidad de salvador. No solamente era en un sentido de salvar de la condenación solamente, sino también de traer esa paz, esa salvación, esa sanidad al alma afligida, al alma herida. Entonces Jesús sintió compasión de ella, sintió compasión, sabía muy bien lo que había sucedido. Y esa compasión, como ustedes bien saben, viene de esplagnología, que ciertamente es esa ciencia en la medicina que se encarga del estudio de las entrañas, los intestinos. Entonces se asocia mucho al sentido de que es como que se retuerce. Es algo que desde lo más profundo le dolió a Jesús, y ese dolor justamente de compasión es el que siente cada vez que uno de nosotros se siente afligido y necesita de su presencia, necesita de su intervención. Jesús conoce cada uno de nuestros casos y siente compasión, y nos vemos representados en esta oportunidad mediante este mensaje. Nos vemos representados ahí en esta viuda de Naín. ¿Qué fue lo primero que le dijo? No llores. Es decir, el Señor vino y le infundió calma, le infundió consuelo. Le dijo, calma, estoy aquí. Y aunque no comprendas todavía lo que voy a hacer, cálmate. No llores, no es necesario.
No es necesario. Vas a ver que el Señor está obrando a tu favor. Ha escuchado tu oración, ha escuchado tu quebranto. Sabe la aflicción por la que estás pasando. Este luto es muy fuerte y por eso viene Dios al rescate. Entonces, ¿qué tiene que hacer primeramente Dios? Acercarse. Y no quiere decir que Él esté de una manera lejana, no, Él es la plenitud de todo lo que llena en todo. Es decir, todo está totalmente lleno de la presencia del Señor en ese sentido, pero sí en el punto clave de la escena en aquel entonces Jesús tenía que acercarse. Tenía que acercarse, en este caso, a la víctima y a todos los que están en este caso alrededor. Ahí, Jesús toca el féretro. Dese cuenta, qué maravilloso, ¿no? Jesús toca el féretro, es decir, produce un toque de su gloria, como algunas veces necesitamos hasta cantar y le hemos dicho, ¿no? Cantamos, queremos un toque de su gracia, un toque de su gloria, un toque de su favor. Y el Señor toca el féretro como parte de esa compasión inclusive, para sentir lo que quizás la viuda también estaba sintiendo en ese momento, ese inmenso dolor. Y todo se detiene alrededor cuando el Señor está obrando, cuando el Señor está queriendo hacer algo. Todo debe detenerse. ¿Por qué? Porque es el Rey del universo, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Se detuvo el movimiento. Se detiene el movimiento y Jesús da una orden milagrosa. ¡Qué maravilloso! A ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Así de sencillo. Una orden que proviene de Dios. Una orden que proviene de Jesús. Y le dice, levántate. Acto enseguido, obviamente, surge la respuesta a esa orden de Jesús. Es decir, se produce la bendición, el milagro que tanto estaban esperando, o que quizás ni siquiera lo esperaban, sino más bien el asombro por lo que acaba de suceder en ese momento. El asombro de lo que acaba de suceder. Es decir, wow, ¿qué acaba de pasar? Estaba muerto. El hijo de esta viuda estaba muerto. Y sin embargo aquí lo veo que comienza a cobrar vida nuevamente. Entonces, ¿qué pasó? Es la bendición del Señor. Y aún a esa escala, ojo, estamos hablando de la escala mayoritaria, estamos hablando de, imagínense, de resurrección. Cuanto más el Señor irá dando su respuesta acorde a su propósito, irá dándola en cada uno de nuestras necesidades, de lo que cada uno de nosotros necesita, anhela, acorde a su voluntad. Entonces Jesús entrega la evidencia. ¿A qué nos referimos con esto? Simplemente aquí está. Mira que yo soy Dios, y muestra de ese favor que tú me pedías, o que tú quieres, o que yo conozco en tu corazón que está. Aquí está la evidencia. Aquí está la evidencia de salvedad. Aquí está la evidencia de saber que yo soy Dios. ¿Te sigue quedando duda? Yo creo que no, en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Entonces todos, como decíamos, ni siquiera quizás lo esperaban. Hay mucho miedo alrededor. Se espantan. Una cosa es decirlo, una cosa es relatarlo, y otra cosa sería vivirlo, estar en ese preciso momento para presenciar esa resurrección, ver que un muerto se levanta. Y ciertamente entonces comienza ese conflicto, ¿no? Entre si dar gloria a Dios, algunos refunfuñan, algunos critican, algunos ciertamente ni siquiera pueden aceptar o resignarse a lo que acaba de suceder, están en shock. Algunos dicen quizás solamente lo hace por fama, o ¿qué pasó? ¿Quién inventó todo este teatro? ¿Será que Dios sigue actuando de esa forma? Y por eso, imagínense el relato, lo que decía. Le dicen, es un profeta. Y no decimos que está mal, es correcto. Jesús era profeta, sacerdote, rey. Muy bien.
Pero en este caso, ¿por qué no reconocerlo como el Hijo de Dios, como aquel Mesías que justamente Él había dicho que es? Pero sin embargo, lo dijeron, es un profeta más, alguien que hace algo especial. Siempre en la historicidad, los profetas han venido haciendo o consumiendo algunos hechos insólitos. Esta no es la excepción. Entonces vemos cómo en ocasiones se puede hasta desmerecer el obrar de Dios, desmerecer los milagros y señales que hace Dios. Por eso decimos, hay que estar atentos incluso en el susurro, aún en la caída de la hoja del árbol, porque Dios puede estar hablando a nuestras vidas a través de ello. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos ahí presenciando el mover del Señor? Entonces, ¿cuál será tu respuesta para Dios? ¿Cuál va a ser la respuesta que nuestro corazón, que nuestra realidad le dé? El hombre se ve desafiado con esta realidad. ¿Qué respuesta le va a dar después de haber presenciado, después de haber vivido lo que vivió? En este caso, la viuda, las personas que vieron, esta multitud que estaba ahí, ambas multitudes, todavía cuestionándose del porqué de la fe, habló el Señor en cuanto al centurión y también de lo que acaba de suceder y que todos están asustados de un nuevo hecho insólito de parte del Señor. ¿Qué título le vamos a dar a Dios? Mi Señor, mi Salvador, aquel que me rescató, aquel que me está supliendo, Jehová Jireh, Shaddai y todos los nombres que ya sabemos, inclusive se estudian en la Academia Bíblica, pero ¿qué título le estamos dando entonces al Señor en base a lo que Él hace día a día por nosotros? ¿Seremos agradecidos y estaremos ciertamente con toda nuestra devoción para decirle que Él es nuestro Rey y Señor? ¿Estaremos resignados, acaso? O como decimos, o incluso quizás no nos gusta el modo de obrar de Dios. ¿Qué respuesta le vamos a dar? ¿Cuál es la respuesta que tiene nuestro corazón para Dios? Una vez que Él ha obrado, toda mi gratitud debe ser para Él. No nos olvidaremos quizás de lo que hizo. ¿Qué pasa? ¿Nos olvidaremos de ello? ¿De todo lo que hemos recibido? ¿O quizá incluso renegaremos porque el Señor no atendió mi petición? ¿Porque el Señor no estuvo cuando lo necesitaba y no sabemos dónde estaba? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y por eso es lo que decimos. El Señor es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos de los siglos. Sin embargo, cuando nosotros vemos las etapas de donde hubo bastante proliferación de milagros, aún así vemos el descontento de la humanidad, vemos el descontento de esos pueblos receptores, de esas señales y prodigios que hizo Dios. Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo milagros. ¿Será que esos milagros en verdad dirigieron a las personas que lo recibieron para una vida completamente consagrada a su nombre? ¿O se olvidaron con el tiempo? Porque como sabemos, las necesidades siguen surgiendo, seguirán surgiendo. Pero lo que debe permanecer es nuestra gratitud a pesar de, en el sentido de que sabemos que Dios tiene presente ese propósito, tiene presente mi caso, y el Señor sé que va a acudir en el momento apropiado. Lastimosamente no es cuando yo quiero, pero el Señor sí va a atenderlo en el momento preciso. Como sabemos, en el kairos de su nombre, en el kairos de Dios, no en el nuestro. Nuestro cronos, como sabemos, pasa quizás muy lento o muy rápido o nos desespera. Pero ciertamente cuando el Señor lo hace perfecto. Y en ese sentido podemos decir,
hay esperanza. Dios tiene presente cada caso. Cada caso. No podemos dudar de ello, porque si dudamos, conocemos todas las expresiones que el Señor decía en cuanto a ello. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y sentimos la molestia inclusive que quizás puede conllevar a saber que el Señor se ha presentado de diversas maneras en nuestras vidas, que hasta aquí ha sido fiel, que el Señor ciertamente cada vez obra y sigue obrando a favor nuestro, y que ciertamente cuando algo nos aqueja, cuando viene una tempestad, cuando viene una tormenta, en verdad nos debilitamos y nuestra fe decae. Pero no nos quedemos ahí, sino que cobremos ánimo, cobremos esa fortaleza. Y en esta oportunidad, este pasaje que hemos podido ver de cómo Jesús obra a favor de la viuda, al resucitar a su hijo, nos damos cuenta que el Señor verdaderamente tiene grandes propósitos. Y aún sin que se lo hayan pedido, pero el Señor ofreció su consuelo, ofreció su calma, ofreció su fortaleza, ofreció su presencia en el escenario donde lo necesitaban e hizo su milagro. El Señor sabe cómo ha de obrar. ¿Por qué? Porque el Señor conoce todas nuestras necesidades. El Señor las conoce. Y el Señor sabe cómo responderá a lo que tanto le estamos pidiendo, a lo que tanto cada corazón le sigue elevando día a día. No dejemos de orar, no dejemos de interceder, sino que perseveremos en esa fe a la cual hemos sido llamados. Somos hijos de Dios, y en ese sentido nosotros tenemos que saber, como dice ahí, que hay esperanza. Animémonos los unos a los otros, y que verdaderamente sepamos que el Señor tiene esa compasión que le va a empujar a que obre a nuestro favor. La oración eficaz del justo puede mucho, nos dice Santiago, y en ese sentido anhelamos que el Señor escuche la oración de su pueblo, la oración que elevamos como Iglesia Emanuel, la oración que se eleva en tu altar familiar, en cada una de las necesidades que tenemos día a día. Qué maravilloso saber que Dios tiene el control de cada una de las situaciones. Eso es lo que podemos compartir en base a esa esperanza, en base a lo que Dios quiere hacer. Y en ese sentido, esa palabra muy importante, ¿no? Esperanza. ¿Cómo le vas a catalogar ahora al Señor en tu vida, con lo que Él ha hecho en tu vida? ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a decir que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios que te ha salvado y que es el todo de tu vida? ¿O quizás le vas a decir como muchos de esa multitud que simplemente le dijeron: ah, es un profeta más, qué lindo lo que acaba de hacer? Entonces es un desafío muy grande el saber qué papel le estás dando al Señor en tu vida. ¿Qué papel estamos dando al Señor en nuestra vida? ¿Qué lugar de nuestro corazón está ocupando? Como ya en varias ocasiones he dicho, cuando uno dice: ¿y quién ocupa el primer lugar en tu corazón? Todos respondemos: Dios, al unísono. O sea, no decimos a Dios. Pero ¿será que verdaderamente con nuestros actos, con cada una de las acciones que nosotros tomamos, las decisiones, estamos demostrando que Dios ocupa el primer lugar? ¿Será? Bueno, eso lo tenemos que responder cada uno de nosotros, pero con mucho análisis y sobre todo con mucho cuidado, porque ciertamente nuestros actos deben respaldar lo que nosotros estamos diciendo. Vamos a orar para poder terminar este tiempo. Bendito Señor, le damos gracias, Señor. Gracias por enseñarnos cada detalle que nos ha podido brindar en esta mañana. Gracias porque nos hace ver, Señor, algunos detallitos, algunas cosas que quizás no sabíamos, que quizás no tomamos en cuenta, o al leer las Escrituras pasamos de largo. Señor, que todo lo que hemos visto en esta ocasión
sea, oh Dios, sea redarguyendo ahí, Señor, con su Santo Espíritu, para saber, Padre, que tenemos una gran fortaleza en usted, que podemos descansar en que usted tiene presente nuestros casos, que no nos abandonará, que no nos dejará, que no habrá ese desamparo que muchas veces nos preocupa, Señor, sino que verdaderamente podrá atender cada una de las necesidades de mis hermanos, cada una de nuestras necesidades, Señor, y que en su nombre, Señor, podemos, Padre, descansar y saber que dará lo mejor, oh Dios, para cada uno de las circunstancias, de las necesidades, y que no nos dejará sin provisión. Consuele, Señor, fortalezca a todos aquellos que quizás están desanimados, quizás, oh Dios, han flaqueado en la fe, y que verdaderamente, Señor, podamos, oh Dios, reactivar esa fe, que podamos volver, Señor, con ese ímpetu a creer en su gran fidelidad, Señor. Todo esto lo pedimos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas bendiciones con todos mis hermanos.